¡Hey! ¡Ya llegaste! La salida es para adentro, segunda temporada. Bienvenidos a todos, donde nos vamos a estar acompañando para recordar quién eres, experimentar una vida desde el interior de nuestro ser. Así que si estamos listos, comenzamos. Bienvenidos a La Salida es para Adentro. Nos encontramos una vez más aquí con un episodio buenísimo, hablando de la verdad dinámica, cómo la verdad puede cambiar tanto y cómo la verdad puede ser algo súper divertido en nuestra vida para ir profundizando. Pero, a ver, aquí yo les tengo una súper invitada que nos va a hablar de este tema y de toda su experiencia, que ha sido maravillosa. Y bueno, yo quiero que se presente ella solita. Mi Cristina Araque, bienvenida a La Salida es para Muchas Adentro. gracias, muchas gracias, Mari. De verdad, pues ya en este preámbulo, en estos minutos antes de entrar acá al aire, se siente tan bonito. Sí. Así que quiero nada más reconocerme como ser humano, porque luego empiezan como, y estudié, y sí, estudié un montón de cosas, pero eso no es lo que soy al final del día. Entonces sí, estudié psicología y estudié psicoterapia y estoy en el mundo de la física cuántica y de las neurociencias y del acompañamiento organizacional, pero en realidad creo que lo que comparto viene de lo que he vivido, ¿no? De hacer un paquetito de experiencia de lo que soy, de lo que siento, de lo que aprendo. Creo que soy alguien que se ha dedicado a aprender para compartir lo que aprendo, aprender para experimentar y compartir lo que experimento, y si a alguien le sirve, maravilloso. Entonces desde ahí, pues sí, evidentemente no soy mexicana, siempre hago la aclaratoria porque luego digo palabras que dicen, ¿qué digo? Entonces, hablas hermoso, amo tu tono es maravilloso. Y bueno, por si acaso digo alguna barbaridad, porque aunque es perfecto español aquí y es perfecto español allá, es otro español. ¿De dónde eres? Digo, para que no pues nací en Venezuela. Maravilloso. Qué lindo. Ay, estoy muy contenta, Mari. Qué bueno. La verdad es un regalo. Yo lo que les digo es que este espacio de La Salida es para Adentro, de verdad nos regala poder recordar quiénes somos, poder recordar con todas estas herramientas que a través de nuestros invitados compartimos, el que podamos realmente vivir una experiencia con mucho mayor placer, con mayor gozo. Y bueno, ahorita también estábamos platicando un poquito de esta sensibilidad y desde esta experiencia que tú has tenido desde niña, sí. Porque aquí hemos hablado de cómo podernos experimentar en este viaje al autoconocimiento, pero de planos a lo mejor más mentales o más emocionales o más físicos, que son como con los que estamos más en contacto. Pero tú has tenido una experiencia de conocerte y aprender a vivir tu vida de un plano sumamente sensible, sumamente espiritual, sí. Y utilizando tecnología que a lo mejor no todo el mundo estamos acostumbrados a tener, o más bien, vuelvo a dar el contexto, a lo mejor todo el mundo lo tenemos, pero no nos atrevemos a experimentarlo. Sí. Entonces, pues a ver, ¿qué nos quieres platicar un poquito acerca de esto? Fíjate que incluso eso está perfectamente vinculado con el tema de la verdad dinámica, porque hay tantas cosas, fíjate, desde pequeña, desde los recuerdos más chiquitas, o sea, 3 años, 2 años y tanto, también tengo recuerdos como desde que era muy pequeña, pero siempre podía podía ver y sentir seres que me acompañaban. Para mí no eran intimidantes, para mí eran compañía, eran resguardo, eran protección, así como me imagino que de la misma manera identificaba a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, pues de la misma manera identificaba a muchos seres. Cuando tenía como 8 años me di cuenta que esos seres que yo veía no los veía todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero de la misma manera, tantos, por ejemplo, esa idea de que tenemos, no voy a decir otras vidas porque técnicamente decir otras vidas es incorrecto, porque es la misma vida, solo son otros cuerpos, uh-huh. ¿no? De que tenemos otros cuerpos y que no son ni pasados ni futuros, son paralelos, ese recuerdo, porque además sí lo vivo como un recuerdo, sí lo vivía como un recuerdo desde muy pequeña, de nombres, de lugares, de personas, de canciones, de sensaciones, que decía, ¿cómo yo puedo recordar algo de ser adulta si todavía no soy adulta? ¿No?
¿dónde está, digamos, en un orden lineal, cronológico? ¿Dónde está eso? ¿A dónde pertenece eso? Entonces sí, fui acumulando un montón de preguntas y cuando tenía 9 años, había visto que mi hermana había hecho la primera comunión unos años antes y dije, pues aquí me van a poder responder y me van a poder todo, me van a decir todo lo que veo, todo lo que siento, ¿no? Y llegué tras y no. No y resultó. no resultó. De hecho, me acuerdo que mi catequista se llamaba Fernando. Pobre Fernando, me lo imagino. Sí. Pero además un tipazo, ¿eh? Pero yo llegaba, oye, Fer, ¿y de dónde es esta memoria? Y me decía como, ay, ¿no? O a veces le decía, oye, ¿y por qué, no sé, por qué no puedo ver más allá de lo que va a pasar dentro de unos años? Y me decía, no, porque no se puede. Y esa respuesta de no se puede es como, ¿por qué no? Bueno, porque no se puede. Y es como, no, pero es que sí se puede, ¿no? O sea, yo lo veo. ¿Cómo me vas a decir que no se puede? Entonces caí en una sensación muy triste como de un sinsentido de las cosas, de un tratar en mi cabeza, ahorita le doy ese nombre, en ese momento no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero trataba de alguna forma como de normalizarme, ¿no? De que lo que dijera y de lo que sentía no sonara tan raro, era un poco como mirar qué hacían los demás para tratar de replicar la misma conducta para entrar dentro de la normalidad. Y eso fue horrible, ¿eh? Claro, porque fue limitar todo lo que tú veías y sentías a normalizar algo que a lo mejor no era parte de ti. Exactamente, no era parte de mí y era vivir actuando. Entonces era muy, muy cansado porque era como, no le encuentro el sentido a las cosas, o sea, siempre fui como muy académicamente muy responsable, muy buena, entonces eso, digamos, me entretenía, además tuve la fortuna de estudiar en un colegio, aquí no hay un modelo de colegio igual, pero es un colegio musical. ¿Eso significa que te dan música en el colegio? No, significa que te gradúas como músico de conservatorio y te gradúas normal, pues académicamente como todo el mundo. Y eso me permitía algo maravilloso porque esa sensibilidad musical me ayudaba mucho, era como, ¿no? Era como aquí me encuentro un poquito, ¿no? O por lo menos en esa sensación, o sea, estudié, literalmente eras unos piojos de 6, 7 años y ya estás en un escenario frente a 3,000, 4,000 personas, ¿no? Y te exigían y la adicción y háblale así, respira desde acá y Schubert y Brahms y Rachmaninoff, o sea, puros compositores clásicos, puras cosas maravillosas que todos tienen una sensibilidad altísima. Entonces, para mí, ese momento musical de mi colegio era como, ¿no? Era el lugar donde, si bien no podía hablar lo que sentía, podía sentir algo similar a lo que mi recuerdo buscaba, porque ese era el tema, que pasaba todo el rato hurgándole a la vida para ver cómo podía hacer que la realidad fuera lo más similar a ese recuerdo que yo tenía, que además es lo que para mí cuando le digo a la gente es que yo recuerdo cómo es morir, me dicen como, no se puede. Pues desde que soy chiquita lo recuerdo y es la sensación, no solo es la sensación, no hay palabras, o sea, es realmente, no hay una capacidad de describirlo, pero además es la añoranza más grande que he tenido, que cuando le digo a la gente es que yo añoro el momento de morir, me dicen que es suicida, y no tiene nada que ver con suicidio, tiene que ver con recordar lo que es la vida realmente. Y aunque estamos ahora viviendo una vida real, es como si nos hubiésemos quitado todos los poderes, ¿no? Yo no sé por qué se me parece mucho como a esto que hacen los magos ilusionistas, ¿no? Que estando afuera, perfectamente sanos y saludables y completos, se meten en una jaula y dentro de una caja acrílica y en el fondo del mar y con no sé cuántos tiburones y no sé cuántas mil cadenas, con el propósito de volver a salir. O sea, si lo miras desde el punto de vista objetivo dirías, pues, qué tarado, ¿no? Ya estabas afuera. Pero el experimentar todo eso y toda la vivencia que tiene él, o sea, ese ilusionista, según mi historia, de probar de que es capaz en ese proceso, es lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos. Éramos seres totales y absolutos y nos quitamos un chorro de capacidades para hacernos mucho más, para estar vulnerables, para estar expuestos, para tener que reconstruir el aprendizaje de lo que es ser amor.
Y eso es lo que hacemos. Y entonces, ahorita recapitulando un poco lo que estás diciendo, que estamos viviendo esta experiencia como en este envase, ¿no? Como este ilusionista. ¿Qué es la vida realmente? Creo que sería algo que no puedo definir porque puedo alcanzar a acumular un montón de recuerdos, pero tengo la certeza de que todos mis recuerdos no son todo lo que hay, ¿sí? O sea, tengo un fragmento aquí, un fragmento allá, pero sé que eso no es todo lo que hay. La sensación que tengo y que es ese lugar que tanto añoro, que además he llamado toda la vida añoranza de Dios o añoranza de morir, a falta de una mejor manera de explicarlo, es un lugar absoluto, es un lugar pleno, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde no hay discordancia, no hay preocupación. Todo es perfecto, ¿sí? Ahí somos uno con una fuente que nos existe, que lo podemos llamar Dios, universo, energía, como elijas, ¿no? Pero ese espacio que nos habita, que es lo que nosotros somos, fíjate cómo lo defino, a lo mejor muy tontamente, pero ¿sabes lo que es slime? Con lo que juegan los niños, que es así como una pasta, como un moco. Haz de cuenta que es como si Dios o como si la energía que nos habita fuera ese slime y todo lo que existe, tú o yo, una lámpara, un perro, fuera como un pellizco de ese slime en forma de María Besanilla, ¿no? Y en forma de Cristina Araque y en forma del perrito guapísimo del parque y en forma de todas las cosas, pero somos la misma, o sea, la misma plastilina, la misma arcilla, la misma capacidad potencial. Y una de las cosas que tengo la sensación es que ni siquiera esa energía es consciente de todo lo que es, sino que existimos con el propósito de descubrir qué es lo que somos capaces de hacer. Entonces, para descubrirlo, tengo que quitarme todos los poderes que sé que ya tengo y volverme a trabajar la idea de a ver qué sé hacer y qué soy capaz y cuánto puedo sentir y cuánto no, y cómo es compartirme y cómo es ser egoísta y cómo son todas las aristas que son como si fueran polos. Siempre hago una ilustración de un triángulo en donde en cada polo, por ejemplo, tenemos el femenino y el masculino, o la generosidad y como bien los codos, ser bien codos, la avaricia, el no compartir o así. Tenemos todo el rato venimos pensando que somos esta dualidad de un polo o el otro, pero desde mi manera de concebirlo somos un punto intermedio, que es lo que yo, o sea, si aquí está el triángulo y aquí tenemos un polo y el otro, esta parte superior, ¿no? Sería la integración de cuando me doy cuenta que en un ejemplo que pongo muy a menudo y que tal vez es muy burdo, pero queda bastante claro, que no somos ni la monja ni la prostituta. Somos un montón de las cosas que hay en el medio, como si fuera a un -5 y un +5, pues podemos ser un -2 o podemos ser un +3, ¿no? Dependiendo, pero cuando yo entiendo que necesito estar en paz con estas dos partes porque son lo que yo soy en esencia, y lo puedo no solamente sentir, no solo pensar acá, sino integrar aquí, de decir, pues sí, no tengo conflicto con esa persona que me muestra su irresponsabilidad o su falta de conciencia o su traición o lo que sea, porque yo también he sido eso, ¿sí? Cuando lo puedo sentir con compasión, me puedo situar en ese punto medio, en esa ecuanimidad, que es lo que llamarían los budistas el camino del medio, ¿no? Ahí puedo ascender a la parte superior del triángulo y ese polo deja de trabajarse en mí. Ya dejo, si me estaba peleando, por ejemplo, con la irresponsabilidad, dejo de toparme con el responsable, porque ya entendí que yo puedo ser la más responsable del condado o todo lo contrario. Y puedo estar en paz con todas esas versiones de mí. Cuando yo hago esa integración de esos polos de ese triángulo, es como si recupero una de las capacidades que me quité. Y entonces voy en ese proceso como el del ilusionista, ¿no? Ya cuando integro eso, pues ya me liberé, me zafé de la cadena, ¿no? Ahora me quedan 2 cadenas más y 3 llaves y qué sé yo qué cosa, ¿no? Pero nos vamos integrando de regreso a la conciencia de que somos seres inefables y absolutos. Y mientras no lo recordamos, duele.
Duele mucho porque una de las cosas más heavies que siento que cargamos es la soledad de la separación de la fuente. ¿Sí? Que no es una soledad. Yo puedo estar rodeada de 3,000 personas y me puedo sentir absolutamente sola, porque esa soledad es simplemente la separación del olvido de lo que soy. Y cuando me he olvidado de lo que soy, duele. Y gran parte de las depresiones, de las distimias, de los estados psicóticos en muchos estados, digamos, a nivel de patologías psicológicas, simplemente es el dolor de la desconexión de la fuente. Porque aquí es donde me gustaría hacer una pequeña pausa de estar comprendiendo en tus palabras que el propósito de estar aquí, de este juego llamado vida, en el que estamos recordando que somos esta sola conciencia, que somos esta unidad, que no ha habido separación, que solamente estamos representando en cada uno de estas conciencias, de esas manifestaciones de este juego, estamos representando la misma energía divina, reconociéndonos quiénes somos. Correcto. Y entonces, cuando estamos ya aquí en este juego, lo que a ti te pasa o lo que te pasó, que ahorita quiero seguir con esa historia, es tú recuerdas de tu tecnología, de todas estas capacidades que tú tienes de vidas pasadas, y entonces empiezas a sentirte confundida porque era como, espérame, nada más lo estoy viendo yo y entonces tengo que actuar porque ya estoy viendo que no es normal tenerlo. Entonces pasan los años y ahorita vemos a una Cristina que, bueno, nos irás, ahorita quiero que nos sigas platicando. ¿Cómo llegas tú a poder aceptar eso que eres? ¿Cómo encuentras precisamente esta salida? Porque creo que muchas personas hemos estado ahí. Creo que muchas personas hemos sentido desde este dolor profundo de sentirnos separados, de sentirnos solos, de encontrarle, más bien de no encontrarle un sentido a la vida, un propósito, y que por más que estamos en esta carrera, en esta prisa de tener y hacer y entonces cumplir con ciertos estatus de la sociedad, pues seguimos construyendo algo que nos está dejando en un vacío constante. Correcto. Entonces, ¿cómo llegas tú a este proceso en donde te empiezas a dar cuenta que está bien ser tú, que está bien sentir y reconocerte y abrazarte y poder vivir ya tu vida de una forma más consciente con esta aceptación, pues de estás en un juego y estás aquí en este envase y pues aceptarlo, amarlo y cómo transformaste tu vida? Fíjate que eso me llevó muchísimos años. Creo que también en mi proceso de acompañar a otros en su camino, también me he dado cuenta que eso que usualmente pensamos que es nuestra debilidad o nuestro dolor más grande, usualmente cuando logramos darle la vuelta a la tortilla, se convierte en la fortaleza más potente que tenemos para compartir. Sí. Y eso ha sido mi caso, eso que durante tantos años me callé, sin querer, ¿no? Porque no era algo que hacía conscientemente. Empecé a buscar como un lugar como de los outcasts, ¿no? Como de los que no pertenecen. Entonces pasaba un montón de tiempo con, no sé, con amigos que consumían drogas o que estaban metidos en malos caminos o que todo. Pero era porque, aunque yo no tenía nada en común ni consumía nada, era como, pues ellos tampoco pertenecen, ¿no? La sensación era el no pertenezco. Entonces tengo que ir con los que no pertenecen. Pero eso me fue llenando como de más resentimiento y de más dudas, porque es como, ok, no soy como aquellos, pero tampoco soy como estos, y las soluciones que estos proponen tampoco me hacen sentido, ¿no? Porque también estaban como cargadas de toxicidad en el buen sentido, no como ahorita que todo en Instagram es tóxica, no desde eso, sino de toxicidad en el sentido de que no era nutritivo, no aportaba nada. Y empecé en ese proceso de alejarme cuando tenía como 19 años. Alguien me llevó donde era una mujer que era angeóloga. Nunca me había pasado eso, o sea, que trabaja con ángeles. Cuando llegué con ella, ¿no? Y atendía en su casa, en un comedor, ¿no? Y cuando ella se sienta y tenía como unas cartas de tarot, y delante me abre una silla y abre la silla vecina, digamos, de a mí. Ella se iba a sentar frente a mí, pero me abre esta silla y me abre esta, ¿no? Y yo sí miro como, pues, ¿quién más viene, no? Como tenía una perrita, dije, bueno, a lo mejor la perrita acostumbra a acostarse ahí en la silla.
pero veo que empieza la sesión y pasa el rato y la silla está ahí abierta. Yo sí sentía como una presencia, pero también era como, no sé si voy a mirar, no sé si ella qué va a pensar si miro, o sea, como que yo estaba con mi rollo mental, hasta que le dije, oye, ¿quién está aquí? Y me dice, sí lo sientes, y yo, pues sí lo siento, pero no sé quién es. Me dice, pues es tu ser superior, ¿cómo no sabes quién es? Y fue como, así se llama ser superior, yo tomando nota, ¿no? Entonces empecé a hacerle preguntas y me empezó a hacer mucho sentido porque me dijo, mira, yo hago unas clases los sábados, si quieres puedes venir y no sé qué. Empecé a ir con ella, de hecho estuve yendo 3 años, todos los sábados con ella, a aprender de un montón de cosas y para mí no era tanto lo que estaba interesada en aprender, sino lo que tenía, todas las preguntas que tenía por hacer, ¿no? Y quiénes son estos seres que veo, y por qué yo me acuerdo de esto, y por qué y por qué yo tengo estas memorias de este lugar, y todas esas cosas fui preguntando, la mayor parte de las cosas lograba responderme, otras la verdad me decía, pues ya llegará tu momento de saber, porque otra cosa que me pasó es que en mi adolescencia, bueno, desde mi infancia, mi mamá tenía mucho esta pregunta de, yo no sé para qué nací, yo no sé en qué soy buena, entonces se vivía leyendo estos libros de sopa de pollo para el alma, ¿no? Y un montón de cosas, y entonces libros que mi mamá soltaba, libros que yo como con 8 o 9 años, me empezaba a comer porque decía, yo no quiero llegar a la edad de mi mamá sin tener esa respuesta. Y empecé a tragar libros, mi mamá tenía libros de metafísica y de Connie Méndez y no sé qué, tú me verás a mí con 11 años leyendo el libro de Saint Germain, ¿no? Y todo, buenísimo, porque para mí era, yo creo que yo no estaba tan consciente de lo que estaba leyendo, pero me daba como un, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá tenía un libro que se llamaba Amy, el niño de las estrellas, y cuando leí ese libro es como, pues no soy la única loca que ve gente que viene de naves, ¿no? O sea, no soy la única. Y claro, ahí yo sabía que era una narrativa mágica, pero decía, esta narrativa mágica es lo más parecido a mi vida. Te sentías totalmente identificada a través de un libro, de una historia que al parecer era fantástica. Exactamente, pero decía, pues de aquí soy. Entonces sí me hice la más nerda de los libros y de me gusta mucho la mitología y, o sea, un montón, empecé como a devorar libros porque eran los únicos lugares donde encontraba respuestas. Sin embargo, mi vida mientras tenía el libro o mientras estaba en mi música, todo funcionaba, pero cuando trataba de interactuar en la vida normal, no era nada de eso. Entonces sí, fue un conflicto muy raro de aprender a llevar mi vida y de aprender a darle sentido y de atreverme, sobre todo el hecho de atreverme a pronunciar lo que de verdad sentía, lo que pensaba. Te estoy diciendo que es, Mari, cuestión de años en los que de neta levanto la mano y digo lo que pienso. Claro. Pero mientras tanto era como, cómo lo hago más diplomático, cómo lo digo sin decirlo. Entonces, por ejemplo, para mí el tema de meterme mucho en el mundo de la psicología, de las neurociencias, de la física cuántica, fue un alivio porque fue, sobre todo la física cuántica, las neurociencias, porque fue la traducción de todo lo que yo recordaba, pero en un fenómeno científico del que podía abrir la boca y decir sin miedo a que me digan, estás loca, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los acompañamientos que hago en empresas, en formación, que en realidad es muy transformacional, porque es muy de experiencia, a veces decía, sé que hago esto y funciona, pero ¿cómo lo sustento teóricamente, no? Entonces, bueno, me clavé en estudiar y estudiar y estudiar, porque sí soy bien, en verdad que sí me encanta. Porque ahí encontraba la explicación de mis recuerdos. ¿Y cuáles eran estos recuerdos? Por ejemplo, me pasa mucho que a veces no solamente un recuerdo, sino que, literal, el otro día estaba en un restaurante de hamburguesas, de esto que tienes la máquina de refresco, y estoy en la máquina de refrescos y llega una señora y pone, digamos, su energía muy cerca de la mía. Pude sentir inmediatamente su preocupación y se me vino a la cabeza la imagen como si fuera un despacho, la señora firmando y un chico muy joven firmando, y me ponen como si fuera una palomita, como un check. Y volteo, le digo a la señora, usted está haciendo un negocio o un contrato o alguien con una persona muy joven y tiene miedo, sí puedes confiar en él. Y claro, me voy, yo no sé, yo solamente me ponen la imagen mental, o sea, no es como que yo venía estudiando el caso de la señora y la perseguí para decirle, sino que en fracciones de segundos me llegan oleadas de información
que para mí francamente son inútiles y que, por ejemplo, toda la vida me llegaban esas oleadas de información, pero yo me quedaba callada porque decía, pues estás loca ya. O sea, ¿quién te dijo a ti que esa señora, o sea, de dónde tú sacas eso? Y toda la vida me quedaba con esas ideas o con esas imágenes en silencio. Pero de pronto, así, no sé cómo narrarlo de otra forma, es como si la voz o la imagen que me ponen en la cabeza me dice, dilo. Cuando me dicen dilo, ya vale. Y tengo que hablar, y tengo que decirlo. Entonces, por ejemplo, me volteé, le dije a la señora, y la señora llamó a la hija, mira, que sí, que no, ¿y cómo sabes? Y yo, no sé, solo sé. Pero no es como que yo pueda, ay, voy a leer algo sobre María para decirle. Claro. Es como que me llega la información. ¿Y esta qué explicación tiene desde la neurociencia? ¿O qué explicación tiene de todo lo científico que has estudiado? Fíjate que este espacio que parece aparentemente vacío es un campo lleno de información, ¿sí? Campo morfológico, puedes darle el nombre que tú quieras, según la teoría de Jacobo Greenberg o la teoría que tú quieras, básicamente vamos a llegar al mismo punto. Toda esta información que es un vacío, que es también se le llama akasha, que es donde se acumula toda la información que existe, es como si fueran datos, así como las computadoras que bajan los códigos, más o menos así, es como una energía visible, todo el tiempo está en movilización, ¿sí? Cuando alguien tiene, no sé exactamente cuándo es que lo veo y cuándo no, porque eso todavía no me ha tocado entenderlo, pero esa información, de hecho, las personas que trabajan con mediumnidad o que tienen capacidades de ver, lo que están haciendo es leer este campo. No es que se lo inventan, que ven el futuro, es que en el campo está impresa esa información. Solo que sí vivimos en una realidad probabilística. Y esa probabilidad tiene más o menos unas 24 horas de alcance. Porque a lo mejor ahorita tú estás decidida a, no sé, a comprarte este departamento en la playa. Pero mañana a la mañana cambias de opinión. Entonces, ahorita yo te puedo decir este departamento, porque está en la información que tú estás moviendo en tu energía y que no solamente es la tuya, sino que hay otro lado, ¿no? Que hace match con esa información. Esa información yo lo puedo ver como, fíjate, si es mía, está loco, está muy loco porque además tratar de traducirlo está bien loco, pero en mi mente, cuando se trata de mí, me lo ponen como si fuera en una pantalla, haz de cuenta como en un televisor. Si se trata de alguien más, me lo ponen en otra pantalla abajo a la derecha, ¿sí? Y si es algo que tiene que ver conmigo y con esa persona, pues se comunica esa información. Pero además de, digamos, de la realidad que estoy viendo, es como si me apareciera en pantallas. Y yo puedo ver que eso no es real, porque durante muchos años decía, ¿y de dónde lo saqué? Y yo creo que la misma tecnología de mi conciencia me enseñó a verlo en pantallas, que no es que eso esté en pantallas, pero me enseñó a verlo en pantallas para que yo pudiera comprender que eso no es algo que yo me estoy inventando, sino que es como si fuera un tráiler de una película que me están mostrando, ¿sí? Y esa película tiene que ver con la información que cascadea continuamente en este espacio, en este espacio cuántico, pues, porque toda la información ya está dada, solo que se renueva continuamente de acuerdo al libre albedrío de las personas o del colectivo, porque, por ejemplo, las personas que hacen como, no sé, va a ganar este presidente o va a ganar este partido, que hacen como estas aproximaciones de los resultados, dependen de lo que haga el colectivo. Entonces, tal vez en este momento todo está dado para que esto ocurra, pero 5 minutos antes tal vez de la decisión final cambia, porque depende de la energía colectiva que impulsa algo. Entonces, eso es lo que se llama también la masa crítica, porque fíjate que decía Max Planck, bueno, es uno de los primeros que lo dijo, pero ya eso está muy, muy probado físicamente, en la física, que la energía, la materia como tal, esto que vemos y sentimos, realmente no existe. Es solamente la radiación de tu estado de conciencia. Entonces, si tú decides ver acá un gato persa y tú estás convencida, ahí va a estar tu gato persa. Y yo puedo estar al lado y no verlo. Y es lo que nos pasa todo el tiempo. Tú vas y ves una película junto a mí, tú vas a sacar tus conclusiones y yo las mías. Claro. Y todo está vinculado, digamos que lo que va a aparecer en un entorno tridimensional tiene todo que ver con el sistema de creencias. Entonces,
ese es uno de los meollos más grandes, que la vida que tú estás viviendo tiene todo que ver con tu sistema de creencias, y el rollo es que tu sistema de creencias no lo elegiste tú. Claro. Entonces, sí, te lo implantaron. Te lo implantaron. Entonces es todo el proceso de decir, ¿esta creencia me sirve o no me sirve? Claro. ¿La quiero o no la quiero? Con permiso, ¿no? Y por eso ahorita la invitación es precisamente a que la verdad sea dinámica, que tu verdad sea dinámica. Correcto. A que podamos tener esta conciencia de esta información que nos estás diciendo, porque creo que también lo hemos platicado mucho en varios episodios y con muchas personas, es que tú ves el mundo como eres, no ves como el mundo es, sino lo ves como tú eres. Correcto. Entonces, tenemos cierto estado de conciencia en donde nos permite a lo mejor tener contacto con estos recuerdos de este campo akáshico, ¿no? Con recuerdos de otras vidas, de otros seres, tener pues la capacidad de ver a personas que ya fallecieron, tener contacto con ellos, tener esta capacidad de sentir la energía del otro, pero no nada más sentirla, sino tener estas visualizaciones y estas proyecciones, es porque tu estado de conciencia está pues conectado a esa información, te has permitido a ti abrirte a esa tecnología que a fin de cuentas todos tenemos acceso. Correcto. Es simplemente mientras tú tengas esta capacidad de estar cambiando tus creencias, cambiando tu forma en la que percibes tu realidad y recordando tu esencia, tu capacidad de decir, wow, o sea, cómo yo puedo también vivir estas experiencias y pues tener un estado de conciencia similar, en donde la conciencia o la masa crítica pueda ser cada vez más consciente con mayor plenitud de este juego, que a fin de cuentas es un juego. Sí, ¿cierto? Exactamente, porque es un juego, así como lo dices, y el proceso de que cuando no sabemos que es un juego, tenemos, digamos, una visión muy tapada, muy oscura, muy velada, ¿no? Llena de velos de lo que es, pero en la medida que nos vamos quitando esos velos, porque nos damos la posibilidad de experimentar y llegar a nuevas conclusiones, se va cambiando la verdad. Y entender que no existe tal cosa como la verdad única, sino que la verdad es individual, es específica, y además, entendiendo que no existe la verdad, tendríamos que llegar a la conclusión de que necesitamos elegir verdades que nos sirvan más y que nos sirvan mejor. No que nos llenen de culpa, no que nos llenen de frustración, no que nos limiten o que nos llenen de miedo, porque entonces nos aferramos y nos casamos con una verdad que me está oprimiendo toda mi posibilidad de, no solamente de experimentar, porque sé que para muchas personas, de pronto no quienes escuchan el podcast porque ya están sintonizados con mucho de esta información, pero de pronto hay personas que dicen, estás loca, ¿no? Como me dice un paciente que con mucho cariño y mucho respeto me dice, es que tú romantizas toda la vida, todo es bien utópico en tu mundo, ¿no? Ya sé. Y le digo, si supieras que no se trata de utopías, se trata de, yo le dije, tú ves la vida muy oscura ahora, y yo también llegué a ver la vida así de oscura y así de dolorosa, y te digo algo, no me sirvió. Entonces es un recurso por amor y en defensa propia, el darse el permiso de, así como si la cabeza fuera la almendra, ¿no? De hacerle tras y permitir decir, esto me está asfixiando, esta verdad me duele, por ejemplo, en estos días me pasó con una paciente que sabe que es su momento de separarse, no es feliz, está en una relación bastante complicada y ya tiene más de 11 años tratando de salvarla y no hay forma, y me dice, es que no me puedo separar porque estos son los planes que tuve toda la vida. Y yo, si sabes que podemos hacer nuevos planes, ¿no? Y es como, no, pero es que me ha costado mucho. Y yo, pero eres infeliz, él es infeliz, ¿realmente te quieres quedar aquí? Es que he trabajado mucho por esto, no lo voy a soltar ahora. Y es como, y tú prefieres firmar tu sentencia de infelicidad de aquí al día que te mueras con tal de no soltar el esfuerzo de lo que has hecho. Me dice, sí. Obviamente, ella lo está eligiendo en teoría desde su libre albedrío y se respeta. Pues ahí no hay nada que hacer. Si eso es su decisión y se honra, ¿no? Porque también eso trae una experiencia y trae un resultado. Sí. Pero muchas veces nos aferramos a esa idea de sí o sí mantenernos en el conocido, en lo que me dijeron
mis padres o mis abuelos o mi cultura o el momento histórico en el que nací, que así es. ¿Qué tan abiertos estamos a darnos el permiso de remodelar el así es, así tiene que ser? Es que no, así no tiene que ser. Así es si te sirve, si te ayuda. Porque además, precisamente como la realidad es una emanación de un estado de conciencia, en la medida que yo modifico mis estados de conciencia, puedo emanar realidades más interesantes. Yo atravesé, por ejemplo, un proceso de cáncer en el que lo primero que me dijeron, y fui a varios oncólogos, me dijeron, hay que hacer quimioterapia. Y yo dije, no voy a hacer quimioterapia. Y me dijeron, ¿por qué? Y yo, pues, ¿por qué no? No lo elijo. Así como lo creé, así lo puedo descrear. Solamente necesito entender para qué lo hice. Me eché casi 2 años y 8 meses casi, pero lo revertí, ¿sí? Tuve que entender, sí, me ayudé con protocolos de homeopatía, con protocolos de alimentación, con muchas cosas, pero entendí para qué me lo generé. Y entonces de esa manera pude hacer las paces con mi cuerpo, decir, listo, gracias por traer, porque todo el mundo me decía, le vas a ganar al cáncer, y es como, no tengo nada que ganarle, es como si fuera un mensaje de texto, regalo. Sí, exactamente, es un mensaje que viene a darme una información. Si yo le peleo al informante, al mensajero, aparte de desgastarme, ¿qué gano? ¿No? Y me acuerdo, en un momento estaba revolcándome en mi cama de dolor, porque tampoco elegí, tengo una condición de autoinmunidad desde que soy pequeña, entonces el ingerir medicación y eso no es una gran idea para mí. Y me estaba literalmente revolcando de dolor en mi cama y me empecé a reír. El que me ve habrá pensado que soy como Emily Rose, ¿no? Empiezo a reírme en mi estado de dolor y la persona que estaba junto a mí me dice, pues, ¿por qué te ríes, no? Pero así como con miedo. Y yo, qué honor poder sentir este nivel de dolor. Porque así como recuerdo ese estado de estar en Dios en absoluto amor y absoluta tranquilidad y armonía, qué loco poder llegar hasta el extremo contrario de decir, ¿te acuerdas lo del triángulo? Sí. Al extremo contrario de decir, todo lo que tengo que hacer para probar un punto, ¿no? Porque así como cuando, a mí me encantan, por ejemplo, las montañas rusas, y tú te subes a la montaña rusa voluntariamente y sometes a tu sistema nervioso a toda esa maldad solo por diversión. Haz de cuenta que la vida humana es como una montaña de rusa a la que nos sometemos a pérdidas, a duelos, a bancarrotas, a divorcios, a enfermedades, a tristezas, todo a voluntad, solo para probar qué tal, ¿no? Y cuando yo me cayó el 20 en ese momento de decir, mira todo lo que estoy haciendo para probar la cantidad de dolor que puedo, porque no era, ay, vamos a ver cuánto dolor puedo aguantar, obviamente no era ese el objetivo, pero esa era la consecuencia del objetivo. Claro. Entonces sí era como, a ver, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar en darte cuenta que es simplemente una convicción que necesita ser corregida? Porque todos los dolores que tenemos en la mente, o sea, que experimentamos, es simplemente concepciones erradas sobre nosotros mismos que tenemos en la mente y que traen a materialización una realidad que duele. Y fíjate, esto que nos estás compartiendo es definitivamente un ejemplo de cómo podemos estar transformando nuestras creencias, viviendo desde una forma en la que a lo mejor no estamos acostumbrados o normalizados, pues porque, como bien lo dijimos, no tuvimos el control. Entonces, que estamos muy a tiempo de, si tú el día de hoy estás conectando con esta información, si te está resonando algo, si tienes cierta inquietud de que entonces puedes darte esta esperanza de hacerlo de manera diferente, pues creo que es posible y eres un ejemplo de esto. Es posible estar transformando nuestras verdades, es posible estar buscando y cuestionándonos otra forma de experimentar esta belleza que es vivir. Correcto. Porque es, a fin de cuentas, es disfrutar. Ya estamos aquí. Si tenemos esta capacidad y esta tecnología, estos dones, estos regalos de recordar vidas pasadas, y a lo mejor tener ciertas capacidades, qué maravilla, pero independientemente, sin compararnos y sin juzgarnos, porque somos este código perfecto, es cómo yo
viviendo lo que estoy viviendo, sin juicio a mí mismo, con un amor y con una aceptación, yo puedo ir transformando mis verdades, aunque a veces eso duela, o aunque a veces eso diga, ay, es que ya me van a creer que soy la loquita de la familia, o me van a, no sé, cualquier juicio que podamos tener, que nos animemos a estarnos preguntando, cuestionando, porque pues eso nos va a hacer vivir una experiencia diferente. Correcto. Y como bien dices, al principio que también lo comentábamos, a lo mejor esta información pues no es para todos, ¿no? Porque a lo mejor seguimos trabajando en esta precisamente normalización de este tipo de conceptos. Correcto. Pero creo que es un regalo para quien sí sea la información, animarse y decir, a partir de hoy, por lo menos voy a ser consciente de estar transformando mi verdad. A partir de hoy, voy a ser consciente de entonces cómo yo quiero experimentarme en mi tecnología, porque hay muchos niños que son coartados de su tecnología y de sus dones, precisamente por este juicio, por esta incapacidad de los padres de no tener la información y no saber cómo acompañarlos. Sí. Y eso es tejer la educación para la nueva humanidad. Correcto. Acompañarlos desde chiquitos para que vayan creciendo, para que sigan despiertos y no se duerman, como en tu caso, desde niña tuviste estas capacidades y que tengas un acompañamiento en estos espacios ya más conscientes para que podamos desarrollar nuestra tecnología como seres humanos de acuerdo al código que cada uno tenemos. Correcto. Y eso es tejer la educación para la nueva humanidad, sin juicio, en amor, en aceptación, en cuestionarnos, en voltearnos a ver de una forma muchísimo más amorosa en este proceso como seres humanos. Correcto, porque además tiene todo que ver con la confianza de la nueva información que ya, por ejemplo, en los niños ya viene. Ya es normal. Y entonces también me imagino que muchos experimentarán esa misma sensación de, cállate, esto no pertenece. Sí, como ¿no? te pasó. Correcto, pero hace falta ese espacio. De hecho, desarrollé hace un tiempo una herramienta justamente de estarse permanentemente mirando. Y la gente me dice, ay, qué intensa. ¿Por qué? Pero es que no tiene nada que ver con intensidad, sino que le das una nueva interpretación a todo lo que vives, ¿no? De hecho, por ejemplo, ese tema de la proyección, de entender que todo lo que ves eres inevitablemente tú, si no, no lo verías, ¿no? Y entonces entender que si te duele lo que hace el otro eres tú, pues sabes que la respuesta la vas a tener adentro, ¿no? O sea, vas a tener que salir hacia adentro a reparar eso que te está doliendo afuera, en el otro, en la pareja, en los hijos, en quien sea, ¿no? Pero eso implica la revisión constante de dónde estoy, no desde el, ay, dale, no enfadosamente, sino incluso dejarse sorprender por decir, qué bella realidad estoy creando. Y me decía esta mañana una paciente, tuve una semana súper armónica y me topé con personas así, me topé con personas asado y me regalaron esto y se fue la luz un día en mi casa, pero tuve un día de convivencia alucinante en una cafetería, no sé qué. O sea, cosas que son tan cotidianas, pero que las vivió desde una profundidad porque las observó. Exacto. Y se dio el deleite de decir, vívela a conciencia. ¿Sí? Y entonces obviamente atravesó una semana alucinante, llena de deleitarse consigo misma a través de sus amigos, de sus personas conocidas, de las personas nuevas que conoció, y así integró parte de su propia dulzura, de su propio saber, ¿no? Es de su medicina. ¡Qué lindo! A ver, mi Cristi, para ir cerrando, ¿cuáles cuestiones prácticas nos puedes tú recomendar? Sé que no hay una receta de cocina, porque cada quien tiene, como lo hemos dicho siempre, experiencias distintas. Pero, ¿qué nos pudieras recomendar para entrar en estos procesos que nos estás compartiendo hoy? De no tener juicio, de aceptarte, de poder acceder, de explorar. ¿Cuáles serían estas herramientas que tú nos pudieras compartir? Mira, más allá de que sea terapeuta, creo que en gran medida me convertí en terapeuta porque creo que el hecho de hacer terapia debería ser canasta básica. O sea, así como hay Netflix en tu casa, también tendrías que ir a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espacio de escucharte sin juicios, y que usualmente, aunque estamos con nosotros las 24 horas al día, no nos damos ese espacio. Entonces, permitirnos
ir a terapia es algo que súper sugiero. También ahorita hay tanta información, tantos videos, que vayas por aquello que te resuena, que te hace sentido, porque sí hay mucha información de valor y que incluso tú te estás viendo el video y te cae tu 20. Si es cierto, no lo había pensado, ¿no? El hecho de darle espacio o darle cabida en tu vida a opiniones muy dispares, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien que piensa diametralmente opuesto a ti? ¿No? Que si tú, no sé, por decir un ejemplo muy extremo, que si tú eres pro aborto, alguien que no piense, que no crea en el beneficio del aborto, escucha qué tiene para decir, ¿no? Buen ejercicio. Exactamente, porque lo que vamos es a ver quién tiene la razón. Necesitamos tener muy claro que hay una frase por ahí que dice, 2 monólogos no son un diálogo, ¿no? Hay que entender que hay que escuchar para escuchar, no escuchar para responder e imponer, ¿no? Buen ejercicio. Exactamente. Entonces, esas cosas tan simples y tan cotidianas, de a lo mejor sentarte junto a una persona mayor y hacerle una pregunta que luego vas y se la repites a un niño y escuchas 2 respuestas tan, digamos, diametralmente opuestas quizás, pero ambas tan ciertas, tan reales, ¿no? Empezar a darse el permiso de leer cosas que regularmente no leerías, de entender esto que les digo del asunto de la proyección, de mirar si este está siendo irresponsable, ¿dónde yo estoy siendo irresponsable, caray? Tal vez estoy siendo irresponsable conmigo, porque tal vez no estoy siendo responsable con los demás, pero estoy siendo hipernegligente conmigo, ¿no? Empezar a encontrar por qué me duele o para qué me duele lo que me duele. Porque hay una razón, ¿sí? Pero eso es rascarle, meterle cucharadas de conciencia a la vida. Creo que ahí es donde nos damos el permiso de llegar a nuevos estados, pero además no es por la intensidad de hacerlo, es porque conseguimos soluciones que hacen que nuestra vida práctica sea mucho más satisfactoria, realmente. Mi Cristi, hoy estás feliz de estar en el aquí y en el ahora, en esta hermosísima manifestación. Estoy muy feliz. Dejé de pelearme con la idea de sáquenme de este cuerpo. Estoy muy feliz porque además puedo ver como the big picture, ¿no? Puedo comprender la gran escena detrás de lo que estoy haciendo y eso me ha dado tanto alivio y lo disfruto y me levanto con la sensación de gracias, porque hoy puedo encontrarme en el árbol y en María y en todas las personas y, o sea, qué bonito, y no solamente por encontrarme a mí por la idea de que soy yo, sino por dejarme sorprender, incluso por las intransigencias de las personas, incluso decir, ay, cuando alguien se mete es como, ay, seguro tiene tiene que ir al baño, algo le pasa, ¿no? Pero tratar de buscar siempre una posición donde pueda mi mente quedarse en paz, de que esto es un regalo. Qué lindo. ¿No? Buscar todo el tiempo pescar esa razón. Me da gusto que estés tú contenta porque yo estoy contenta de que estés aquí, en el aquí y en el ahora, con tu experiencia, con todo tu expertise. ¿En dónde te encontramos para que das terapias, programas, cursos? ¿En dónde te podemos encontrar? En @yo soy Cristina Araque en Instagram, y si quieren el teléfono también o no. Sí, si quieres decirlo y lo vamos a poner ahí en YouTube. Quienes nos están viendo en YouTube, ahí va a aparecer los teléfonos también. Muy bien. 33 27 68 23 82 y en @yo soy Cristina Araque, y creo que en TikTok también tengo lo mismo. No soy la más así como que lo lleva tan en orden las redes sociales, pero creo que sí hay algo de valor. No, tiene muchísimo valor, aparte dices cosas súper concretas, síganla, es divertidísimo, porque es esa parte como muy claro la forma en que explicas, en que lo haces de manera muy natural, muy orgánica, y que dejas un aprendizaje muy lindo para todos los que tenemos el honor de seguirte y de aprender tanto de tu experiencia, que bueno, pues eres un espejo maravilloso. Ves como todo es un espejo. ¿Ves? Lo que ves, eres, ¿no? Y de eso se trata, de verdad. Quiero agradecerte, Mari, por tu entrega, por todo tu trabajo, por toda tu emanación de tu esencia que pones al servicio de la gente y que sé que además se mete intravenoso, ¿no? Como una dosis de amor y de alegría, porque eso eres, donde vas, eso llevas. Así que
Gracias, de verdad te honro, gracias. te amo y estoy muy contenta y bueno, qué bueno que no lloramos en todo Ya el programa. sé, no, lloramos al principio y vamos a llorar al final, pero eso ya no se va a grabar. Exacto, sí, lloramos fuera de cámara. Oye, gracias por tus palabras, de verdad, ya sabes que pues aquí estamos compartiéndonos al servicio y siempre recordando que la salida es para adentro. Para adentro. Obvio. Háganse un lindo día. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio de La Salida es para Adentro. Sígueme en redes sociales como @mariabesanilla en Instagram, @mariabesanilla consultora en Facebook y también ingresa a mi página www.mariabesanilla.com para que puedas ver todos los servicios que tenemos justo para ti. Empresas, escuelas, acompañamientos personales para mujeres, niños, jóvenes y así poder seguir tejiendo la educación para la nueva humanidad. Te mando un fuerte abrazo. Hazte un lindo día. Bye bye.